y paz de Dios. Quiero declarar, primero que todo, espíritu de sabiduría, también espíritu de revelación en el conocimiento de la palabra, porque recuerda que así lo estableció el apóstol Pablo, para que estos creyentes que estaban en Éfeso, como también nosotros como creyentes ahora, pues se nos puedan ser alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, porque la forma, bendecido, de conocer esa naturaleza divina, pues Dios la dejó muy clara y muy claro, que es a través de las preciosas y grandísimas promesas, porque Dios estableció para nosotros beneficios, y eso es gracias a Dios, gracias a Jesús por su sacrificio, gracias por su obra preparada de antemano, porque dice la palabra que pues por una sola ofrenda Dios a nosotros nos hizo perfectos para siempre, y esa es la ofrenda que Dios como Padre hizo cuando la palabra se hizo carne por medio de Jesús. Ok, pero fíjate tú que, o dese cuenta, bendecido, que la historia de Dios no quedó allí, sino que traspasó precisamente lo que estamos hablando hoy, los tiempos, traspasó pues los límites, y mira que el conocimiento de la palabra, pues gracias a Dios que ese Espíritu Santo, que fue el otro consolador que estaba allí en la promesa de que algún día se iba a manifestar, iba a ser derramado sobre toda carne, pues eso se dio, y gracias a Dios, bendecido, usted y yo, bendecidos, somos parte y somos la iglesia, y Dios ha colocado una parte de Él en cada uno de nosotros, que es lo más precioso, bendecido. Qué bueno saber, oíste, qué bueno saber que en nosotros está una parte de Dios. O sea, Dios colocó una parte de Él en cada uno de nosotros. Por eso es que dice la palabra que así como Dios es, así somos nosotros en este mundo. Pero eso por medio de su gracia. Fue la gracia de Dios, oíste. Entonces, cada vez más que nosotros nos exponemos al conocimiento de Dios, pues estamos queriendo por decisión voluntaria, por decisión propia, oído, y esto es muy importante que lo sepa. Mira, el conocimiento de la gracia lo da el mismo Espíritu Santo de Dios, quien nos lo da a conocer, quien nos lo revela, y esa revelación de ese conocimiento de lo que usted ve allí en la Biblia escrito está, o lo que dejó escrito Dios por medio de su palabra, pues bendecido, eso es las cosas que he oído. Dios, a través del espíritu de sabiduría, a través del espíritu de revelación, es la que esas cosas que pasaron, esos hechos históricos, oído, y toda esa experiencia que Dios dejó para la iglesia, es la que hoy el Espíritu Santo de Dios nos las hace saber. Porque Dios pues sigue siendo bueno, extremadamente bueno, y la voluntad de Dios pues permanece para siempre, y usted sabe que la voluntad de Dios para ti es buena, es agradable y es perfecta. Ok, entonces mira, hemos venido hablando acerca del tiempo, yo te invito a que abras tu Biblia y vayamos allá a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, o más exactamente a los creyentes que estaban en Éfeso, que básicamente pues la misión del apóstol Pablo para ellos era que ellos recibieran el conocimiento, pero también fueran siendo conscientes de lo que ellos eran para Dios y lo que Dios había hecho con ellos. ¿Ok? Es lo mismo prácticamente lo que Dios ha hecho con la iglesia. Porque iglesia de Jesucristo, bendecido, pues desde que está o desde que fue derramado el Espíritu Santo a toda carne, bendecido, pues ahí nace la iglesia de Jesucristo. Ok, entonces vamos allá a la carta del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, y vamos a estar leyendo, para hacer un pequeño recorderis, vamos a estar leyendo el versículo 1, que dice así: Sed pues imitadores de Dios
como hijos amados. Y ya aquí hay una gran particularidad, bendecido, de que ya Dios te reconoce como su hijo amado. Por ende, dice el versículo 2, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Esa es la ofrenda que yo te venía, que ahorita te conversé y te venía diciendo, ¿verdad? Lo que está en Hebreos 10, donde dice que una sola ofrenda hizo Dios. Aquí está, Pablo la vuelve y la recuerda, esa ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, porque Dios mismo se entregó. Él se entregó a sí mismo. Cuando habla de ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, pues lo que quiere decir, bendecido, que el mismo Jesús se convirtió o se convierte en esa época, pues, y si hablamos del tiempo pasado, pues el mismo Jesús, el hombre, o la palabra que se hizo carne, pues se convirtió en el precio, ofrenda y sacrificio a Dios Él mismo. Yo le doy gracias a Dios, bendecido, porque esto necesitamos entenderlo. Mira que Dios no buscó a otro. Dios no buscó a otro. Él mismo se hizo su propio, o estableció en Él su propio precio, convirtiéndose en la ofrenda y ese sacrificio, oído, que usted sabe que quien como Él, bendecido, padeció, fue sacrificado. Y bueno, ya usted sabe la historia. Esa fue precisamente la característica con que Dios lo hizo, fue olor fragante. Ahora se me trae a la mente algo, se me viene a la mente algo, bendecido. Mira que Dios hizo algo por Él mismo, y oído, y no solamente por Él mismo, sino que Él hizo este sacrificio y ofrenda siendo olor fragante a Dios, bendecido. Pero mira esto, mira lo paradójico y a veces puede ser controversial. O sea, mira, Él se hizo castigo, o se estableció en Él mismo condenación. Pero mira, y acá dice, condenación como olor fragante. Esto lo hablo, bendecido, se me viene ahora a la cabeza que mira que Dios mismo, por medio de Jesús, pues Él sale de su zona de comodidad. ¿Por qué? Porque otro pensaría, bueno, siendo Dios, pues, ¿por qué no pudo hacer ese sacrificio como lo venían haciendo antes de Jesús? Pues ahí radica la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque por gracia, bendecidos, que fuimos salvos. Por gracia que fuimos rescatados y Dios nos ha librado. Tanto así que Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice que Él mismo nos trasladó, oído, nos trasladó, fuimos trasladados de la potestad de la ignorancia al reino de su amado Hijo por medio de Jesucristo. Entonces ahí radica el olor fragante, esa aroma, esa plenitud de beneficios sin importar a Él lo que iba a padecer. Pero oído, esto trajo para ti muchos beneficios, que es lo que nosotros necesitamos entender a través de esas preciosas y grandísimas promesas, para que cada vez nosotros seamos participantes de la naturaleza divina. ¿Por qué? Porque es importante, es necesario. Pues yo he venido diciendo y lo sigo diciendo, que tú y yo, así como es Dios, así somos nosotros en este mundo.
Y Dios planeó, y Dios predestinó, y Dios estableció por medio de su gracia la iglesia de Jesucristo para que, oídos, vivamos conforme a ese plan y a ese propósito que Dios estipuló desde la eternidad.